Hola amigos de YouTube, mi nombre es Kevin López y hoy día voy a hablarles acerca del modelo OSI. Bueno, ¿qué es el modelo OSI? Es un modelo de interconexión de sistemas, justamente por las siglas en inglés de OSI, que son Open System Interconnection, que como ya lo dije significa interconexión de sistemas abiertos. Es el modelo de red descrito que fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización, o sea, el ISO, en el año 1980. En este gráfico podemos observar los 7 niveles que contiene el modelo OSI o las 7 capas, se podría decir así también, las cuales voy a detallar en la siguiente diapositiva, la cual es esta. El nivel de aplicación. ¿Qué es el nivel de aplicación? Este nivel o esta capa ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos como correo electrónico, gestores de base de datos y servidores de ficheros. El nivel de presentación o la capa de presentación. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de tal manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. El nivel o la capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo datos de cualquier índole. El nivel de transporte o la capa de transporte es la capa encargada de efectuar el transporte, valga la redundancia, de los datos que se encuentra dentro del paquete de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. La capa o el nivel de red se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. La capa de datos o el nivel de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. El nivel físico o la capa física es la capa que se encarga de la topología de la red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Ahora, tenemos lo que es la línea de abonado digital asimétrica. ¿Qué es esto? Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una velocidad superior a una conexión por, por módem en la transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por lo tanto impide el servicio de voz mientras se use y viceversa, pues. Esto se consigue mediante una modulación de las señales de datos en la banda de frecuencias más altas que la utiliza en las conversaciones telefónicas convencionales, función que realiza el enrutador. Para evitar distorsiones en las señales transmitidas es necesaria la instalación de un filtro que se encarga de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ADSL. Esta tecnología se denomina pseudo-asimétrica debido a que la capacidad de descarga desde la red hasta el usuario y de subida de datos en sentido inverso no coinciden. La tecnología ADSL está diseñada para que la capacidad de bajada, o sea, descarga, sea mayor que la de subida, lo cual se corresponde con el uso de Internet por parte de la mayoría de usuarios finales, que reciben más información de la que envían o descargan más de la que suben. En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son el de envío de datos,
el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal. Las ventajas que ofrece esto. Algunas ventajas pueden ser que cada circuito entre abonado y central es único y exclusivo para el usuario, es decir, el cable de cobre que sale del domicilio del abonado llega a la central sin haber sido agregado y por lo tanto evita cuellos de botellas por canal compartido, lo cual si ocurre en otras tecnologías que utilizan un mismo cable para varios abonados, ejemplo el típico cable módem. Ofrece una velocidad de conexión mucho mayor que la obtenida mediante marcación telefónica a Internet. De hecho, no se necesita el marcado tal como lo conocemos, sino que se conecta independientemente de la conexión tradicional de voz. Este es el aspecto más interesante para los usuarios. En la gran mayoría de escenarios es la tecnología con mejor relación velocidad-precio. ¿Qué inconvenientes presenta esto? Porque como sabemos casi nada es perfecto, entonces si ofrece muchas cosas buenas también ofrece cosas malas. Bueno, encontramos ciertos inconvenientes tales como que no todas las líneas telefónicas pueden ofrecer este servicio, debido a que las exigencias de calidad del par, tanto de ruido como de atenuación por distancia a la central, son más estrictas que para el servicio telefónico básico. De hecho, el límite teórico para un servicio aceptable equivale a 5.5 kilómetros de longitud de línea. El límite real suele ser del orden de 3 kilómetros, debido a que los requerimientos de calidad del par de cobre, debido a los requerimientos del par de cobre, el servicio no es económico en países de pocas o malas infraestructuras, sobre todo si lo comparamos con los precios en otros países con infraestructuras más avanzadas. Perdón, me trabé. La calidad del servicio depende de factores externos, como interferencia en el cable o distancia a la central. Al no existir repeticiones de la señal entre esta y el módem del usuario final. Esto hace que la calidad del servicio fluctúe, provocando en algunos casos cortes o disminución de caudal. Existen miles de fuentes de interferencias electromagnéticas, desde el agua hasta los motores eléctricos, pasando por las instalaciones internas del cliente de los cables de corriente eléctrica o de hilo musical. Este problema no existe en la fibra óptica, donde se transmite la luz láser en un medio protegido por una cubierta opaca, ya que la luz es inmune a aquellas interferencias. Sus capacidades de transmisión son muy inferiores a otras tecnologías como HFC, comúnmente denominadas coaxial o cable o fibra óptica. Ahora, el router. ¿Qué es el router o para qué nos sirve esto? El router es un dispositivo utilizado en redes de mayor porte. Es más inteligente que el switch, pues, además de cumplir la misma función, también tiene la capacidad de escoger la mejor ruta que en un determinado paquete de datos debe seguir para llegar a su destino. Es como si la red fuera a una ciudad grande y el router elige el camino más corto y menos congestionado, de ahí el nombre de router. Existen básicamente dos tipos de router. Uno es el estático y el otro es el dinámico. El estático en este tipo es más barato y está enfocado en elegir siempre el camino más corto para los datos, sin considerar si aquel camino tiene o no atascos. En cambio, los dinámicos, esto es más sofisticado y consecuentemente más caro, obviamente, y considera si hay o no atascos en la red. Los routers trabajan para hacer el camino más rápido, aunque sea el camino más largo. No sirve de nada utilizar el camino más corto si está congestionado. Muchos de los routers dinámicos son capaces de realizar compresión de datos para elevar la tasa de transferencia.
También tenemos lo que es el switch. Bueno, ¿qué es el switch? El switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red, formando lo que se conoce como una red de área local o LAN, LAN, y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet. Ahora, ¿qué es Ethernet? Ethernet no es nada más que el protocolo por el cual se comunican las computadoras en un entorno local de red. En las primeras versiones de Ethernet, la topología en estrella se implementa con otro dispositivo conocido como hub. En la actualidad, los hub se pueden considerar obsoletos, y es importante tener en cuenta que, aunque externamente son muy parecidos, los switch tienen prestaciones muy superiores a los hub, por lo que si aún encontramos alguna red que utilice un hub, es muy recomendable sustituirlo por un switch. ¿Qué características tiene el switch? Bueno, para empezar, primero permite la conexión de distintas redes de área local, o sea LAN, como ya lo dije anteriormente. Interconectan las redes por medio de cables, se les encuentra actualmente con un hub integrado. Cuentan con varios puertos RJ45 integrados desde 4, 8, 16 y hasta 32. Permiten la generación de la señal y son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de red. Ahora, un hub. ¿Qué es un hub? El hub es un dispositivo que tiene la función de interconectar las computadoras de una red local. Su funcionamiento es más simple comparando con el switch y el router. El hub recibe datos procedentes de una computadora y los transmite a los demás. En el momento en que eso ocurre, ninguna otra conmutadora puede enviar una señal. Su liberación surge después de la señal anterior, o sea, su liberación se dice así, surge después de que la señal anterior haya sido completamente distribuida. En un hub es posible tener varios puertos, o sea, entradas para conectar los cables de red de cada computadora. Generalmente los hubs con 8, 16, 24 y 32 puertos, o sea, estos son los que suelen haber. La cantidad varía de acuerdo con el modelo y el fabricante del dispositivo. Bueno, también, como se dice, los puertos dependen del dispositivo. Si el cable de una máquina es desconectado o presenta algún defecto, la red no deja de funcionar. Actualmente los hubs están siendo reemplazados por los switch debido a la pequeña diferencia de costos entre ambos. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un switch y un hub? Para empezar, el hub básicamente existe la funcionalidad de la red LAN. Para el cableado puede ser extendido a mayor distancia. Es por eso que un hub puede ser considerado como una repetidora. El problema es que el hub transmite estos broadcasts a todos los puertos que contenga. Esto es, si el hub contiene 8 puertos, todas las computadoras que estén conectadas al hub recibirán la misma información, y como se mencionó anteriormente, en ocasiones resulta innecesario y excesivo. Ahora, el switch. El switch es considerado un hub inteligente, no es nada más que eso. Cuando es inicializado, el switch empieza a reconocer las direcciones MAC, que generalmente son enviadas por cada puerto. En otras palabras, cuando llega información al switch, tiene mayor conocimiento sobre qué puerto de salida es el más apropiado y por lo tanto ahorra una carga. ¿Cuándo se debe utilizar switch o hub? Para empezar, esto dependerá de la utilización de cada PC o servidor de la red, por lo tanto debe utilizar un analizador de redes. Inclusive aunque ya esté diseñada su red, es conveniente realizar un tipo de análisis
cada determinado tiempo. Quizás cuando la red fue diseñada inicialmente no se completaron las aplicaciones CAT o la utilización de una base de datos que actualmente se utiliza. Una vez analizada la red, estas son, voy a mencionar algunas de las acciones que pueden tomar. Una de ellas puede ser, si se determina que una PC o servidor está sobrecargado, es conveniente colocarlo sobre un puerto dedicado a un switch. Si diversos nodos, PC o servidores, se encuentran con poco tráfico y cada uno bajo un puerto de un switch, es conveniente migrarlos a un hub, evitando la capacidad de ocio en el switch y utilizándola en otra sección de la red con mayor tráfico. Bueno, y eso ha sido todo en este video. Cualquier duda consultarán en Google, ¿no? Porque no me pueden contactar. Y simplemente eso. Gracias por ver este video y hasta una próxima.